integrados en general, y en concreto con FPGAs, que es una tecnología que te permite crear un circuito de una manera muy cómoda desde tu computador. O sea, tú te estás trabajando en tu ordenador, sí, y mapeas un circuito sobre la FPGA. La FPGA tiene una base de circuitos interconectados, por decirlo así, y se medio programa, pero es una programación física, ¿vale? Mediante una memoria se determina un circuito. Eso se puede cambiar en tiempo real, es decir, yo estoy haciendo sobre esa FPGA una determinada aplicación, estoy haciendo un procesamiento de imágenes, y al cabo de un tiempo puedo reconfigurarla y hacer que ese mismo circuito valga para otra cosa. Es casi como un simulador de hardware, podemos decirlo. No, es hardware. No es un simulador de hardware. Es hardware de verdad, sí, que se reconfigura el solo. Y el tiempo de reconfiguración en las FPGAs actuales, más modernas, estamos hablando de 10 milisegundos o menos, ¿vale? ¿Qué me permite eso? Me permite que, por ejemplo, una de las aplicaciones en las que yo trabajo es para aplicaciones espaciales. Cuando tú mandas circuitería en una nave espacial, sería interesante que, si por lo que sea le cae un rayo cósmico, y que le cae continuamente, sí, y se desconfigura algo, se estropea algo, se pueda volver a retomar ese circuito, ¿vale? ¿Cómo se hace? Una de las posibilidades desde que las FPGA se lanzan al espacio, pues es tú vuelves a cargar la configuración y vuelves a tener el mismo circuito, ¿vale? Otra posibilidad tienes en cualquier sitio donde tengas poco espacio o poco hardware disponible. Bueno, en realidad con una FPGA tienes infinito hardware, porque cada cierto tiempo lo puedes cambiar, ¿vale? Entonces, ya te digo, yo en principio nos dedicamos a eso, al uso de las FPGAs, a ver cómo se pueden reconfigurar rápidamente y demás. Es una tecnología relativamente nueva, y después a sus aplicaciones, en concreto aplicaciones espaciales y de procesamiento de imágenes. De alguna forma, entonces, estamos hablando de una tarjeta, ¿no?, con un circuito impreso, y que tiene varias vías en un punto, ¿no? Es decir, si se estropea una vía, ¿tiene otro camino por el que seguir o algo así? No, más que eso es es como un array, como un mar de celdas. Ajá. Que, dependiendo de ciertos puntos de memoria, hace una función u otra. Es decir, yo puedo programar que una zona del espacio sea una puerta AND, que es una puerta muy sencilla, una puerta OR, que es otra puerta sencilla pero diferente, ¿vale? Y puedo programarlo sobre una superficie de millones de puertas, ¿vale? Entonces, con eso yo cargo una configuración y hago una función que al cabo de un tiempo ya no me interesa esa función, porque ya he procesado todo, pues hago otra. Ya digo, si hacemos procesamiento de imágenes, un procesamiento de imágenes suele pasar por varias etapas, una de difuminado, otra de otra. Estupendo, como varias etapas, eso es. Cada una de esas etapas la puedo hacer sobre la misma FPGA, porque yo hago el primer procesado, lo almaceno, cambio la configuración, hago el segundo procesado, lo almaceno, y así sucesivamente. Qué curioso. ¿Vale? Entonces, la FPGA me permite tener tecnología muy rápida, porque no es lo mismo que programar un ordenador. Claro. Esto es muy rápido. Yo aquí estoy haciendo el circuito de verdad, con puertas, al nivel no más bajo, porque podría hacerlo a transistores, pero casi al nivel más bajo. Y al cabo de un tiempo lo cambio, ¿vale? Entonces, para cualquier dispositivo que tenga que estar lejos o demás, es muy cómodo, porque yo he hecho algo y lo he mandado al espacio, o lo tengo en un avión y demás. Quiero cambiarlo porque ha llegado una tecnología nueva, pues simplemente mando la configuración nueva y estoy cambiando el algoritmo. Qué curioso. No sin necesidad de hacer que baje esa nave otra vez, el satélite. Claro. Estaba confundiéndolo porque me estaba acordando de los aviones que nos comentaban que tienen 5 seguridades para todos los dispositivos, y me imaginaba, quizás por si hay un fallo por un camino, tener otro camino adicional. Pero esto es mejoras, quizás, no es fallos, es mejora. Claro, y también, hombre, cualquier cosa que se lanza al espacio, eso siempre, tanto en aviones como en satélites, tienen unos requisitos de seguridad especiales, por lo que decíamos antes de las implicaciones que tiene el que esta seguridad no se garantice, pero también por las condiciones de trabajo. Es decir, no es lo mismo tener una aplicación aquí que tenerla en el espacio, en que sufre radiación de muy diferente tipo. Entonces, cualquier circuito que se lanza al espacio tiene que tener unas medidas de protección, unas garantías totalmente diferentes, que hacen que el precio se multiplique por 100. Claro. Pero aparte, a pesar de eso, a pesar de todas las protecciones que se le ponen, todavía tiene dificultades adicionales. Es decir, no tienes ninguna garantía de que no haya algún tipo de rayo que te modifique algo. Entonces, dentro del circuito también se suele poner medidas de seguridad adicionales, como puede ser, casi toda la circuitería que tenga algún interés se triplica, ¿vale?
se triplica, y si hay un fallo en uno de esos circuitos, bueno, lo que se hace es comparar las respuestas. Si tenemos 3 circuitos iguales y uno da diferente, ese está mal, ¿vale? Es a lo bruto. O sea, se aparta un poquito. Se aparta un poquito, y después lo que puedes hacer es reconfigurarlo para que vuelva a funcionar bien, ¿vale? Entonces en las FPGAs te permite eso, que si yo detecto que algo está mal, que una parte del circuito está mal, la vuelvo a cargar y ya sigue funcionando bien en principio. Muy bien. O sea que gracias, más claro. Y gracias a esta tecnología, entonces, en hardware, pues no tenemos que temer tanto a las tormentas solares, ¿no? Ahora que están ahí los científicos. Bueno, las tormentas solares, ahí hay demasiados rayos cósmicos. Yo creo que si te pilla en medio no tienes mucha... No hay solución. Pero si estás lejitos, bueno, pues sí. Bueno. Pero, hombre, no solo con las FPGAs, en general, cualquier circuito que va al espacio tiene unas medidas de seguridad muy importantes, porque es muy caro. Entonces es muy caro el lanzamiento del satélite, y no tendría sentido ahorrar unos dólares en hacer una circuitería más barata cuando estamos gastando los millones de dólares en mandarlo. Entonces, bueno, pues ahí se suele utilizar tecnología, por una parte, muy asentada. Una cosa muy curiosa es que durante mucho tiempo los satélites utilizaban procesadores de 2 generaciones antes, casi, o sea, a lo mejor de 10 años anteriores, porque están muy seguros, muy y además testado, claro, que muchas veces las necesidades de cómputo en el espacio no son tan grandes, para las cosas normales no son tan grandes, ¿vale? A veces se piensa, hay que tener en cuenta que en los años 60 también lanzábamos cohetes a la Luna, y no había esa potencia que tenemos ahora. Lo que había allí como computadores eran cosas bastante sencillitas. Es decir, moverme a la derecha, a la izquierda. Poco más, pero poco más. Eso es. Muy bien. Pues qué interesante, la verdad. Que uno siempre piensa que el espacio se manda lo último, pero luego uno se da cuenta que, lo último, según no para necesariamente, no necesariamente. Y ya te digo que, sobre todo eso, cualquier circuito que se mande necesita pasar por unos procesos de testado tan fuertes que normalmente pasan 5 años hasta que eso nunca va a ser lo último. Y no se escatima ni en medios ni en tecnología para mandar al espacio. No hace falta, no es por problemas de dinero, sino es simplemente por eso, por seguridad. Por eficacia y seguridad. Claro. Y también nos contabas, Daniel, que no sé si al final se ha decidido que este año sea el año de Alan Turing, como el padre de la informática, sí, o no es él el padre de la informática. A ver, no es que se haya decidido. Hace 100 años que nació Alan Turing, y Alan Turing es una persona muy importante dentro de la historia de la informática, ¿vale? ¿Es el padre? Bueno, pues eso probablemente tenga muchos padres la informática, ¿no? Pero es uno de los fundadores de la informática, y que si alguna vez preguntas a gente de informática por nombres importantes, pues seguro aparece él. También aparecería Neumann o alguno más, pero seguro que Turing salen en las listas. Sí, ¿no? Se aparecen todas las listas de éxito. Yo recuerdo una cosa, en plan anécdota, sí. En una reunión de decanos de informática hace años estábamos discutiendo cuál era el patrón de la informática, o cómo elegir el patrón de la informática. Era hace 8 años así, entonces ya todos teníamos un sentimiento bastante laico, pues Santa Tecla, como celebran los telecos y cosas de esas, así, en plan un poquito de gracia, ¿no? Sí. Y no sabíamos, o sea, no teníamos muy claro si tenía que ser alguien que tuviese algo que ver con la Iglesia y con la Iglesia católica, como son los patrones tradicionales. Sí. Y mucha gente dijo que podíamos utilizar como patrón de verdad a Alan Turing, ¿vale? Por supuesto no era San Alan Turing por muchos motivos, sí. Pero, o sea, la Iglesia católica seguro que no le había gustado, pero se habló de él, y probablemente habría sido una decisión bastante interesante elegir como patrón de nuestra profesión, que es una profesión no tradicional, totalmente nueva, pues alguien que no tiene nada que ver con la religiosidad ni nada por eso, sino alguien que tiene que ser uno de los fundadores de la informática. Y la importancia de Turing es muy grande. Ya te digo que hace 100 años que nació, hace casi 50 ya que se suicidó, y... no sabía eso. Sí, la vida de Turing es muy, muy interesante. Estamos viendo el libro, además, encima de la mesa. Hay que recomendar también su biografía, porque no sabíamos esa parte. Por supuesto. O sea, Alan Turing es importante, pero hizo estudios teóricos de informática, colaboró en el desarrollo de los primeros computadores en Gran Bretaña, también estuvo por aquella época durante un par de años en Princeton con von Neumann,
Pero fundamentalmente su carrera se desarrolló en Cambridge y en Manchester, el desarrollo de las primeras máquinas. Tuvo muchísima importancia porque estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial y los ingleses dedicaron muchísimo esfuerzo a intentar decodificar el encriptamiento que utilizaban los alemanes para comunicarse, ¿vale? Los alemanes desarrollaron la máquina Enigma, que era una máquina, fue muy famosa en aquella época, muy compleja, que la utilizaron para eso, para comunicarse, para dar información a sus submarinos y demás. Y Alan Turing, con un equipo muy grande de gente, consiguió destrozar esos códigos, descifrarlos, y a partir de eso, claro, tenían información privilegiada porque los alemanes no sabían que ellos lo sabían. Entonces tenían mucha información y mucha gente opina que fue un factor fundamental en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. El desembarco de Normandía se eligió allí porque sabían claramente que los alemanes estaban esperándoles en otro sitio. No estamos ante el crucigrama del Times. Pesa 12 kilos con pila y puede llevarse a todas partes. La máquina Enigma. Los alemanes tienen miles de ellas. ¿Y qué hace? Convierte mensajes de texto normales en un galimatías. Luego ese galimatías se transmite en Morse. El receptor tiene otra máquina Enigma que permite entender el mensaje original. Apretando la misma tecla varias veces siempre se obtiene una distinta. ¿Y usted tiene una? Regalo de la oficina polaca de cifrado. ¿Cuál es el problema? ¿Problema? El problema es que la máquina tiene 150 trillones de formas distintas de hacerlo, en función de la colocación de estos 3 rodillos y estas clavijas. ¿Y eso es el Shark? No, este lo podemos descifrar. El Shark se cifra con una máquina de 4 rodillos ideada para los submarinos. Eso supone unos 4.000 trillones de posiciones iniciales posibles. Y nunca hemos visto una de esas. Cielo santo. La historia muy muy divertida, y después siguió trabajando en estos temas. Y bueno, lo que os decía del suicidio y demás fue porque al final tuvo una parte trágica. Turing era homosexual, pertenecía de algún modo al ejército porque había trabajado para el ejército, con lo cual el ejército y la homosexualidad no se han llevado bien durante muchas épocas, y al final tuvo un problema con uno de sus amantes y le robaron en casa. El amante invitó a unos amigos y le robaron en casa, y él, que era un poco inocente, lo denunció. Entonces, en aquella época, el denunciarlo implicaba que reconocía su homosexualidad. Entonces le juzgaron a él y decidieron, dijeron, o tenía que ir a prisión durante no sé cuánto tiempo, o someterse a un proceso de una castración química, es decir, de hormonarle y demás. Y por ese proceso de hormonado, pues tuvo un deterioro físico y al final murió, ¿vale? Murió en extrañas circunstancias. Mucha gente opina que fue suicidio, otros que no, pero o sea, la familia no decía que era suicidio, sino que era casi inducido por esa pena. Entonces es una vida muy curiosa, muy historia, curiosa. La verdad que sí. Lo que nos interesa es su aportación a la informática, y él hizo los primeros idea de un computador como lo entendemos hoy, vienen de sus trabajos y demás. Una persona muy peculiar, muy interesante. Y eso, lo que decíamos es que este año se celebra su 100 aniversario de su nacimiento, sí. Y en todo el mundo se está celebrando esto como un año de la informática en general. La disculpa de algún modo es Turing, pero lo que pretendemos es que sea un símbolo. Sí, un símbolo para potenciar o lanzar a toda la sociedad la importancia, o un mensaje sobre la importancia de la informática como gran ciencia, como comentábamos antes. Entonces va a haber muchos actos en todo el mundo, y nosotros en España también queremos apuntarnos a ello. La idea es que más o menos empiecen a finales de este curso, así, y durante todo un año va a haber en muchas facultades de informática de España actos de todo tipo, desde cursos de verano hasta charlas para que nuestros alumnos lo conozcan, para pues concursos, exposiciones y demás. Algunas universidades pretendemos hacer algún doctorado honoris causa
de informática, que no ha habido muchos en España, y todo esto acabará en el 2013